Bueno, doy la bienvenida a todos que se han juntado ya con nosotros. Muchísimas gracias, Carla, en primer lugar, por ofrecerte hacer nuevamente un taller para nosotros después de la lindísima experiencia que tuvimos en Córdoba. La verdad que aprendimos un montón. Agradezco también a Patricia y a Kiara. Patricia, que siempre está con todo organizando y todo, y Kiara en el, como se dice, back office, pero organizando todo, de que yo desde Hamburgo me puedo quedar súper tranquilo que todo funciona la maravilla. Entonces dejo la palabra a Patricia para que oficialmente te presente Carla para esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Yo también doy la bienvenida a todos y agradezco la participación y, por supuesto, a Carla también especialmente. Ella no quería mucho que yo leyera su currículum, pero vale la pena hacerlo. Es muy breve para lo que ella hace y ha hecho, pero bueno, vamos ahí a presentarla. Carla Sabatini es candidata a doctora y magíster en educación con orientación en gestión educativa de la Universidad de San Andrés. Investiga el rol de las juventudes en la Agenda para el Desarrollo Sostenible y sus implicancias para la educación. Realizó la formación en educación para el desarrollo sostenible del Centro Carta de la Tierra de la Universidad de la ONU para la Paz en Costa Rica. Fue asesora pedagógica en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante casi una década. Coordinó un programa de educación ambiental en una ONG internacional en diversas provincias. Fue docente a nivel medio y en formación docente, y directivo en escuelas, desarrollando proyectos de aprendizaje en servicio conjuntamente con escuelas de distintas provincias, promoviendo el aprendizaje en red en pos del desarrollo sostenible. Actualmente es directora ejecutiva de la Cátedra UNESCO de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y profesora allí en la maestría en educación y en las especializaciones en educación en ciencias y en dirección escolar para la transformación educativa. Es coeditora y coautora del libro Educar para la Sustentabilidad, Reflexiones y Experiencias Transformadoras, que acabo de leer con mucho placer, y coautora del libro Directores, Líderes en Acción Transformando la Escuela, ambos de la colección Aike Udesa. Además, participa como No especialista te veo, invitada en ¿estás atrás del proyectos de camión? mejora de la gestión pedagógica de instituciones educativas de la Escuela de Educación para varias provincias y realiza consultorías y elabora publicaciones para diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Bueno, Carla, fue un placer tenerte en Córdoba. Es un placer tenerte nuevamente aquí. Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo mucho seguramente como ya lo hicimos y seguiremos haciéndolo. Así que muchas gracias. Simplemente para que no haya interferencias, les pido mantener los micrófonos apagados. Carla va a dar espacio, obviamente, para el diálogo, la reflexión, el intercambio en momentos de su presentación, pero bueno, para que no aparezcan estos ruidos que a veces aparecen e interfieren, les pedimos a todos mantener por ahora sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brigitte, Patricia, por la presentación. Muchísimas gracias, Kiara, también por todo el soporte. Gracias nuevamente a la asociación. Realmente para mí es un placer saber y seguir aprendiendo con ustedes todo lo que las escuelas argentino-alemanas hacen en nuestro país y bueno, valorar toda la curiosidad y las ganas de seguir trabajando en los temas que nos convocan. Así que gracias de nuevo por el espacio. Si les parece bien, yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, Simplemente quisiera empezar, no sé si ustedes, yo ahí dejé de verlos, a ver si puedo ponerlos de manera que no los pierda. Un segundito quizás, con ayuda. Bueno, bien, ahí por lo menos los veo un poquitito más, disculpen. Simplemente quería empezar a partir de esta presentación que me pone un poco colorada de Patricia, resumiendo que lo más importante
quizás que caracteriza mi recorrido es que soy docente como ustedes y que también he trabajado mucho en escuelas y sigo trabajando con escuelas, aunque no trabaje dentro de ellas como docente. Y bueno, transité también el rol de la gestión, entonces lo que tengo preparado para compartir con ustedes va desde el corazón, no en un sentido blando, sino en el sentido más profundo del aprendizaje, va desde la conexión muy empática con los diferentes roles que asumo y que me contaron las chicas que cada una y cada uno de ustedes puede ser que ejerzan, ¿no? Y comienzo por este nombre un poco largo y rimbombante de la cátedra UNESCO que me toca en suerte poder dirigir de alguna manera junto con otras personas de equipo muy lindo, para justamente posicionarnos en de qué se trata el encuentro de hoy, ¿no? Patricia me trajo la inquietud de que quizás hagamos un poco más de hincapié en el componente de la ciudadanía global. En mi presentación previa en Córdoba hablamos un poco más en clave de sostenibilidad, pero mi gran intención de hoy, aviesa quizás, es que ustedes vean la integración y la indivisibilidad de ambos campos que ya no están realmente separados como campos en sí. Entonces, a ver, este es un poquito el recorrido que les propongo para que tengan una idea de los momentos que vamos a tener, pero aunque estos momentos están marcados así, no somos tantos, por lo cual si alguien siente que voy muy rápido o que hay algún concepto que no están entendiendo, pueden o avisarme por el chat o simplemente interrumpir, porque yo ahora, para poder ver la presentación, dejo de ver la galería completa de personas y veo solamente a algunos de ustedes en mi tirita lateral, ¿sí? Entonces quisiera que generemos un clima casi de conversación, donde sí van a haber algunos momentos más de planteo mío y algunos momentos en los que a propósito voy a detener la presentación para ir recogiendo las impresiones y las reacciones de ustedes y las preguntas, por supuesto. Entonces, en este primer espacio, mi propuesta es conceptualizar la educación para la ciudadanía global y, como les dije recién a partir de la portada, ver cómo se vincula esta idea con la de sostenibilidad o desarrollo sostenible, a partir de suponer que muchas de estas cosas ustedes ya las saben y en todo caso la intención es juntos unir los puntos. Luego de la pausa haremos un paneo rápido por algunas hojas de ruta, unas 5 hojas de ruta globales que me parece que todo educador, independientemente de la comunidad a la que pertenezca, en este caso ustedes con una afiliación a la cultura alemana, pero me parece que todo educador, insisto, e incluso todo tomador de decisión, toda persona de alguna manera interesada en la educación, tiene que conocer, estar atento y seguir la evolución de mínimamente estas hojas de ruta esenciales. Y por último, algunas pinceladas, algunas pistas de cómo llevar estos temas tan complejos a las escuelas. Quiero hacer la salvedad de que nosotros tenemos un espacio en un Zoom de netamente 1 hora y cuarto de aquí en adelante. Todo esto es muy grande, entonces confío en que estas sean algunas orientaciones que ustedes después puedan seguir recogiendo y me comprometo a que también van a ir encontrando a lo largo del PPT algunas referencias con links, bueno, que van a poder contar con esa información después y que en su mayoría es información de acceso abierto y gratuito, y a lo mejor puede ser que también mencione algunos autores para las personas que por ahí tengan un interés un poco más académico en seguir investigando, que es otra parte del trabajo que me toca hacer en la cátedra. Entonces, para empezar, a mí me gusta mucho, se van a dar cuenta, echar mano del arte para establecer algunas metáforas, ¿no? En este caso traje La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, una pintura surrealista, para pensar un poco en la complejidad de los tiempos en los que nos toca vivir y educar. Entonces, las invito y los invito a que si quieren vayan poniendo reacciones en el chat respecto de por qué les parece a ustedes que
estoy empezando con esta idea de que nos toca vivir y educar en un tiempo que parece surreal, ¿no? No hay una interpretación correcta o incorrecta. ¿Quién se anima a ir rompiendo el hielo, ya sea en el chat o si alguien quiere decir algo? Porque si estoy hablando de ciudadanía global, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, empiezo por decir, la verdad que estamos viviendo un tiempo surreal. ¿Quién comparte o quién está en desacuerdo con esta idea? A ver, ¿quién se anima? Espero con el chat abierto y si no, espero también que abran sus micrófonos y alguien me diga, cortito, algo, qué sé yo. Anímense, así no me dejan sola y hacemos de esto un poco más una conversación. Miren que si no... Bueno, yo puedo decir algo, pero para romper el hielo, no porque quiera ser protagonista. perfecto, me encanta, Eh, gracias. creo que tal vez, bueno, así como el surrealismo obviamente nos sacó de la zona de confort, de lo establecido, de lo que creíamos que debía ser de esa manera, con determinadas reglas y conceptos. Bueno, el tiempo actual nos interpela de la misma manera, nos llena de incertidumbres, de búsquedas, de exploraciones, de pensar que lo que creíamos que era de una manera no es de esa manera y puede ser de otra. Es decir, que creo que en esto puede haber una semejanza entre, bueno, el surrealismo como vanguardia en el arte y lo que vivimos nosotros hoy, ¿no? Gracias, Patricia, excelente. Y por suerte también empezaron a aparecer los comentarios en el chat, tanto María Laura como Pablo, como Agustín, también hacen alusión a esta idea de la aceleración, ¿no? Entonces tenemos por un lado incertidumbre, cambios muy rápidos, también alguien por ahí, y un poco haciendo eco de lo que vos decís, hablan de esta percepción subjetiva del tiempo, porque el tiempo tiene una dimensión objetiva que los seres humanos nos esmeramos mucho en atrapar en minutos, segundos, días, etcétera, y en calendarizar, pero también está como lo vivenciamos, ¿no? Cuando uno las pasa muy bien, el tiempo parece que vuela, y cuando uno está padeciendo alguna situación difícil, el tiempo se hace de chicle, como estos relojes que se derriten. Sandra, querías decir algo, veo que Sandra Ratti tenés la mano levantada. Sí, si Sí, hola, querés. buenas tardes. ¿Cómo Hola, les va? buenas tardes. Bueno, la verdad que me parece fantástica la imagen, eh, pero yo no sé si hablaría de un tiempo subreal o surrealista. Yo hablaría más de dimensiones temporales, ¿no? Convivimos con generaciones que manejan otra categoría temporal y me parece que eso también a nosotros nos está interpelando, ¿no? Por ahí leí algunos de los comentarios de la inmediatez, de la aceleración, que realmente es así. Y creo que en algún punto nosotros, como digo, nosotros tal vez por pertenecer a generaciones un poquito más experimentadas, no más viejas, estamos como todavía formateadas en esa idea del esquema temporal, ¿no? Y que todo se tiene que hacer en un tiempo. Hablemos de las planificaciones, por ejemplo, y los tiempos de hoy creo que son tan distintos y sobre todo con herramientas tecnológicas, con las TICs, que hacen que ese tiempo se desdibuje, que sea un tiempo, sí, en ese sentido, muy surrealista, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la imagen habla mucho de eso. Gracias, Sandra, perfecto. Gracias. Bueno, esto es simplemente para romper el hielo, ¿sí? Silvia también trae en el chat la idea de los avances rápidos, aparece la tecnología, aparece la exigencia para nosotros los docentes de actualizarnos a cambios rápidos y exigencias de nuestros estudiantes. Pero bueno, si bien todo eso está presente, quisiera quizás situar la idea de por qué traje para mí, como desde este lugar netamente subjetivo de la experiencia artística, la persistencia de la memoria de Dalí. Por un lado, para que hagamos memoria de los muchos momentos de la historia donde es probable que colegas nuestros, más atrás en el tiempo, también hayan sentido este vértigo de que las cosas cambiaban muy rápido. Pensemos, sin ir más lejos, no hace falta que nos vayamos al medioevo o al renacimiento, ¿no? Sin ir más lejos, en la época de las guerras mundiales, ¿por qué no de la Guerra Fría? Pero me interesa la cuestión de los relojes porque donde quiero situar el punto de partida es en la idea de que estamos transitando una nueva era geológica. Van a encontrar en la literatura científica que no existe un consenso unívoco al respecto de esto, pero bueno, existen como
con respecto al cambio climático de manera más general, voces que niegan el impacto que los seres humanos hemos tenido en la naturaleza en el último tiempo, pero también existe fuerte consenso respecto de que en poco tiempo, en los últimos 200, 250 años, desde la revolución industrial, los seres humanos hemos ocasionado tantos cambios en nuestro planeta en términos de movimientos de suelo, de alteraciones al paisaje, de alteraciones a la biodiversidad, pérdida de biodiversidad concretamente, alteración de los sistemas climáticos, la proliferación de grandes conglomerados urbanos, y hemos tenido tanto impacto sobre nuestro planeta como el que han tenido eras geológicas enteras de manera natural, sin una fuerza antrópica tan importante como la actual. Entonces, quisiera situar esta idea de surrealismo y de vértigo también en, como decía Sandra, que hay diferentes categorías temporales, algunas objetivas y otras subjetivas, pero que la aceleración detrimental, o sea, los daños que estamos causando a nuestro planeta simplemente por habitarlo y civilizarlo del modo en el que lo civilizamos, son vertiginosos, son muy volátiles, son incluso en cierta medida impredecibles. Por eso el primer recurso que les dejo, está linkeado aquí al PPT, es una muy reciente clase abierta de hace solo 2 semanas atrás. Tuvimos la suerte de recibir a la doctora Inés Camilioni, que es una climatóloga muy prestigiosa, que nos representa ante el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, que es el organismo más grande y más idóneo que reúne toda la información científica sobre el estado de los sistemas climáticos en el mundo y de sus consecuencias para las personas, como vamos a ver ahora. Pero además Inés integra el Comité de Ética Científica de UNESCO, entonces está en el nivel de las discusiones más altas respecto de los dilemas y los conflictos éticos que esto nos trae. Entonces les dejo allí como regalito es una grabación de lo que sucede adentro de un aula de la universidad, pero que fue bueno, abierta y es una oportunidad para las curiosas y los curiosos. Allí ella explica con más claridad qué es el IPCC, que bueno, yo de manera muy sintética les acabo de explicar, este gran organismo supragubernamental, y también les dejo allí un videíto del secretario general de las Naciones Unidas. En realidad el video no coincide con la imagen, ya es de la conferencia de las partes del anteaño pasado, donde la información reunida en el último informe del IPCC, que es un informe que, como les decía, reúne no solo lo que los países dicen que hacen, sino lo que todos los científicos del mundo que aportan información sobre el clima relevan, e incluso ahora de manera mucho más democrática hasta reúne, gracias al procesamiento de Big Data, información georreferenciada que las personas subimos a la red queriendo y sin querer a veces con nuestros propios celulares. Entonces está también este concepto de ciencia ciudadana que se integra para poder hablar de que el cambio climático tiene un conjunto de certezas irrefutables, y esto no es un posicionamiento político mío, sino que es dentro de lo que en Occidente reconocemos como una verdad científica, es una verdad irrefutable independientemente de lo que digan los políticos, si les guste o no les guste escucharlo, ¿no? Yo tomo prestado de la presentación que ella hizo en clase esta muy sencilla metáfora, porque como bien saben, climatóloga no soy. En todo ese recorrido que les leyó Patricia debe haber quedado bien claro que yo ante todo soy docente. Entonces me encantó que ella nos invitó a imaginar nuestra Tierra como si fuese una bañadera, para comprender que el problema del cambio climático es un problema acumulativo. Y entonces ella nos dice, imagínense ustedes una bañadera que se va llenando y de lo que se, y que perdón, la bañadera es la atmósfera y se va llenando a partir de la canilla abierta de emisiones de dióxido de carbono, entre otros gases, ¿sí? De gases de efecto invernadero. Emisiones que, por otro lado, son causadas en gran medida por la actividad humana y que están bastante cuantificadas, ¿sí? Y que, por otro lado, estas emisiones van concentrando esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, y al no ser solamente dióxido de carbono, sino otros gases más,
tienen diferente velocidad en la que se van absorbiendo o van desapareciendo, con lo cual no es solo una cuestión de lo que vamos aumentando en este problema, sino de lo que tardamos en deshacernos de lo que ya hicimos en el pasado. ¿Me siguen? La bañadera tiene un tapón natural, ¿sí? Por diseño está pensada para que no rebalse, que son los diversos sumideros que tenemos, que son nuestros bosques, los espacios verdes, la vegetación, y en enorme medida también los océanos, cuya salud está intrínsecamente relacionada con el resto de la salud de nuestro planeta. Entonces, imagínense ustedes que si nosotros seguimos emitiendo, y además de que nuestros sumideros ya no dan abasto porque nuestra actividad es cada vez mayor, los vamos dañando y los vamos reduciendo, estamos frente a un problema que es bastante gráfico de comprender. Insisto, no soy climatóloga, pero me interesa que ustedes piensen por qué nos importa comprender el ABC del cambio climático, y como ciudadanas y ciudadanos globales, necesito exhortarlos de manera urgente a que se impliquen en esto, en que busquen información, que cada una y cada uno, a la medida de sus posibilidades y con las afinidades de sus campos disciplinares y con las herramientas que tengan. Por mi caso, por ejemplo, no tengo la capacidad de procesar datos cuantitativos muy complejos, no tengo la formación físico-matemática necesaria para eso, entonces me interesa un poco más la mirada social respecto de estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué nos importa que la temperatura global se esté aumentando en buena parte del planeta? ¿Solamente porque en este momento en Europa se están muriendo de calor y no todas las ciudades están equipadas con confortables aires acondicionados? Claramente no, ahora vamos a desarrollar un poco más. Es el aumento de la frecuencia, la intensidad y la imprevisibilidad de los eventos climáticos extremos, sumada a la pérdida de la biodiversidad, que deviene en, por ejemplo, que los ecosistemas, al perder su estado natural saludable, empiezan a derramar enfermedades zoonóticas de los seres humanos, de los animales a los seres humanos, como nos pasó con la pandemia del COVID. Esto, a su vez, bueno, esto implica muchos cambios en el paisaje, empieza a peligrar la previsibilidad de la producción de alimentos, entonces obviamente van intuyendo quiénes son los que son más rápidamente afectados, y son los que menos tienen, ¿no? Y los riesgos para la salud, como vivenciamos claramente todos con la pandemia, son para todos por igual, no distinguen de nivel socioeconómico. Por supuesto, en realidad sí, los que tienen, las personas más vulnerables son más vulnerables también en este sentido, pero cuando se trata de contagiarnos, eso puede afectarnos a todos. Esto también lleva a problemas de pobreza, desplazamientos humanos. Ustedes tienen una fuerte afinidad, Brigitte en este momento está en Alemania, tienen una fuerte afinidad con una cultura europea y tienen muy claro cómo el problema de la migración está generando bueno, muchos desafíos a la estabilidad social en diversas culturas, en diversos países. Entonces, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de una alteración a los socioecosistemas. Me interesa que ustedes comprendan que si vamos a hablar de ciudadanía global, es imprescindible volver a cambio climático, porque de lo que estamos hablando es que nuestro planeta, que alberga nuestras comunidades, nuestras culturas, nuestras sociedades, ni más ni menos que las alberga sobre sistemas naturales, que ya no pueden ser divididos, ni pueden ser bueno, escindidos ni salvados del impacto que el ser humano ya ha generado. Y que también todo este sistema de conocimiento complejo que se va robusteciendo con el avance de la tecnología nos permite discernir entre impactos, o sea, aquello que ya llegó para quedarse y generó un daño, reversible o irreversible, pero también nos permite anticipar riesgos. Y distinguir entre impacto y riesgo nos permite pensar en nuestro margen de maniobra futuro. Nos permite ver qué es lo que podemos evitar. Por eso, cuando hablamos de educación para la sostenibilidad, el ABC de sostener la vida, en el nombre de mi cátedra y en mi postulado para ustedes, pero de nuevo esto es una invitación y es discutible, viene antes de la ciudadanía global, porque si no tenemos sistemas de vida en los cuales forjar ciudadanía
no carece de todo sentido educar para la ciudadanía. Al mismo tiempo, sin una educación para la ciudadanía que apuntale las competencias que las personas y las sociedades necesitan, es imposible derramar estas ideas para que podamos formar, por ejemplo, sistemas productivos más sostenibles y cuidar mejor de nuestro planeta. Entonces, esta relación virtuosa o a veces tautológica, lo voy a decir muy académicamente, huevo-gallinesca, es intrínsecamente ontológica a la idea de lo que venimos a hablar hoy, ¿sí? Entonces vuelvo a tomar prestada esta hermosa síntesis con la que Inés cerró su clase, que de todas maneras se las recomiendo fuertemente. Habló de 10 certezas indispensables, 10 palabras, el cambio climático es real, hay suficiente evidencia irrefutable, somos nosotros los que los causamos, hay consenso, más allá de que hay pequeños bolsones de intentos de negarlo, en lo que más importa es en la ciencia, y el conocimiento científico ya está de acuerdo respecto del impacto positivo humano también, de eso vamos a hablar después. Es peligroso, los impactos negativos realmente son crecientes, pero hay esperanza porque sabemos lo que tenemos que hacer para revertirlo. Entonces es ahí donde los educadores tenemos ese lugar tan importante, que es conocer todo esto mejor para poder situar a nuestros estudiantes en el tablero del ajedrez de ejecutar esa esperanza y de transformar la educación para lo que necesitamos. Volviendo entonces a por qué el cambio climático es un punto de partida tan central de la idea de la ciudadanía global. Me gustaría centrarme ahora en la idea de que es un problema de justicia, mínimamente de justicia en dos dimensiones, se podría desglosar en muchas más. Pero empiezo por un problema de justicia distributiva. Seguramente ustedes ya habrán escuchado este argumento muchas veces. Aquí tenemos un gráfico, por gentileza de Inés también, que proviene del IPCC, que nos muestra que los países más vulnerables, los que están en verde, en la mitad de abajo, son a su vez los que son menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no quiere decir que los argentinos debamos lavarnos las manos del problema de la justicia climática, pero sí quiere decir que en el sistema de gobernanza global están pasando cosas. Entonces, cuando nosotros formamos en ciudadanía global, necesitamos saber que hay una discusión que se está librando en el mundo de qué hacemos con los que tenemos menos capacidad para responder a este problema, que por otra parte no hemos generado en igual medida que otros. Y cuando hablamos de menos capacidad para responder, también nos referimos a cuando somos víctimas de un evento climático extremo o de algún conflicto extremo resultante de todas estas problemáticas. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, es un concepto sumamente importante para comprender que, como la ciencia nos indica, nos habla de alcanzar un umbral por fuera del cual ya no somos capaces de soportar los efectos adversos del cambio climático. Por lo tanto, es necesario a ese umbral alejarlo, y de ese umbral se lo aleja mitigando los efectos del cambio climático y también trabajando en adaptarnos a aquello que ya llegó para quedarse, ¿sí? Entonces esas dos estrategias de adaptación y mitigación, los países que pueden combinar ambas son países más resilientes. Entonces eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del cambio climático como problema de justicia distributiva. Pero quizás más relevante para nosotros como educadores aún es la idea de que es un problema de justicia intergeneracional. Fíjense ustedes lo que nos dicen los datos. En este caso tomamos como fuente UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de velar por los derechos de las infancias. Existe un índice de riesgo climático de las infancias y las estadísticas nos indican que las generaciones que vienen ya están en un grado muy fuerte de extremo riesgo. Entonces, si de por sí hay una desigualdad por lo que vimos en la diapositiva anterior, en la capacidad de responder, y encima, si ubicáramos a estos niños, como pueden, si ustedes acceden a los mapas que están en este informe, van a ver que si vemos dónde están estos niños que se encuentran en riesgo climático extremo, y van a ver que coinciden con que están en los países más vulnerables. Con lo cual,
se retroalimentan los sistemas de injusticia. Y además de todo eso, nosotros, como educadores, ¿qué tenemos por delante? Tenemos generaciones jóvenes que nos reclaman y que nos dicen, nosotros estamos pagando los efectos de algo con lo que no tuvimos nada que ver. No importa dónde vivamos, si en el mundo desarrollado, como esta señorita que dice, ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, o en un mundo subdesarrollado, como este chico Isaac, que es un activista de género que vive en Zimbabue, que nos muestra que el acceso a la educación es muy desigual en general en África, y él emparenta muy íntimamente la desigualdad en el acceso de las niñas y las mujeres en el continente africano con un problema de justicia climática. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo llegamos a ese tipo de razonamiento. Por último, bueno, tenemos aquí dos niñas más conocidas, quizás Greta a nivel de nuestra activista sueca y nuestra propia Nicole Becker, argentina, cofundadora del Movimiento Jóvenes por el Clima, estudiante de Derecho, y bueno, estos jóvenes lo que hacen es implicarse muy fuertemente en incidencia política, pero además me interesa el dispositivo de Greta porque nos hace pensar por un rato en la relevancia de lo que nosotros hacemos. Lo primero que hizo Greta fue dejar de ir a la escuela y hacer una huelga estudiantil frente al Parlamento sueco, diciendo, la escuela no es relevante, no me está preparando para este fenómeno, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice a los educadores todo esto es, tenemos que replantearnos el sentido de lo que hacemos, porque tenemos esta deuda de justicia intergeneracional por todas estas razones. Nosotros ya estamos ubicados, aun si enseñamos a adultos, estamos en un lugar de intergeneracional donde tenemos la responsabilidad de hacer de ese espacio pedagógico algo transformador y que apalanque las posibilidades de mejorar el mundo de nuestros estudiantes. Eso es lo que se encuentra en el ABC de nuestra tarea de educar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí les dejo otros recursos para que exploren. Voy a ir al revés de cómo está planteado aquí. En el último video, que es lo que este grupo de jóvenes en el ámbito de las Naciones Unidas planteó, es un video mudo, muy bonito, que termina como en la imagen que ustedes ven ahí. Lo que piden es más y mejor educación. Nos lo están pidiendo a gritos. Y luego dicen, pasemos de la protesta a la propuesta. Y llegaron todas estas organizaciones mediante un proceso participativo sumamente complejo, involucrando a jóvenes de diversas organizaciones de todo el continente latinoamericano. Eso es el espacio de las RCOI. Llegaron a estas 10 recomendaciones y no conformes con eso, el año siguiente, el año pasado, ya empezaron a pedirnos concretamente que les prestemos atención porque ellos saben cómo implementarlo. Y este año ya están trabajando en planes de trabajo concretos por sector, ¿no? Yo no estoy necesariamente postulando que ellos sepan más que ustedes, que son los docentes, pero sí necesito compartir con ustedes esta invitación a replantearnos nuestro lugar del saber, adquirido casi por un tema de permanencia en el tiempo en un lugar docente, y a que podamos instalarnos la pregunta de, bueno, ¿qué estamos haciendo para sostener ese lugar del saber? ¿Y qué tan atravesado está por esta ética del cuidado que le debemos a nuestros estudiantes? Les dije que les iba a mencionar algunos autores, por ejemplo, Bernardo del Toro es un exponente interesante que habla de la ética del cuidado en clave de sostenibilidad y de construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a cómo empecé este primer tramo, otra imagen surreal, en este caso del fotógrafo sueco Erik Johansson. Podemos decir que estamos parados ahí, ¿no? En ese umbral entre lo sombrío, lo que ya sabemos que hicimos mal, todo lo que tendríamos que realmente cambiar, y la esperanza de que tenemos una pequeña ventana de oportunidad para obrar sobre este conocimiento. O bien podemos seguir, bueno, estirando la cortina, fingiendo demencia, como está de moda decir, y es un término que es disputado y no me gusta mucho, y bueno, simplemente dejar que el status quo nos lleve puestos total el tiempo en los relojes de Dalí,
va a obrar lo suyo y nosotros nos vamos a ir sin haber visto los estragos de nuestra omisión, ¿no? Por eso me gusta esta frase que sí compartí con ustedes en Córdoba, algunas cosas se repiten, no sé si ustedes ya estuvieron, pero me parece que es, no sé, a mí me reverbera en el corazón de solo pensar que vino de una científica mujer que le puso el cuerpo al conocimiento sin miedo. Marie Curie, para descubrir la radiactividad por el camino, se enfermó de cáncer y murió. Y ella misma dijo, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Entonces, más que nunca, quisiera hoy aprovechar este espacio que compartimos para invitarlas e invitarlos a comprender más y a seguir buscando modos de habitar la profesión docente que nunca, nunca los dejen en una zona de confort de pensar que ya lo comprendemos todo, ¿no? Así que con un café imaginario dejo de compartir un minutito la pantalla para saber si están vivos, para abrir un momento el micrófono a reacciones, reflexiones, aunque sean cortitas, vamos a tomar solo un par porque somos casi 60 personas, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o vale simplemente una reacción. ¿Quién se anima? A ver, veo que Silvia levantó la mano, Silvia Gómez. ¿Te animás a simplemente abrir tu micrófono, Silvia? Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto poder compartir este espacio con vos y con todo el resto de los compañeros. Y, y bueno, quería recuperar esto que decías vos de tenemos que replantearnos el sentido de lo que hacemos, ¿no? Los educadores desde la escuela. Y justamente lo charlaba el otro día con una colega que bueno, en instituciones donde trabajamos con comunidades de ingresos medios y altos, tenemos quizás que reforzar ahí el trabajo con el tema de, bueno, el consumo y el poder consumir sin tener ninguna traba para eso, ¿no? Entonces, a veces los chicos reclaman, bueno, no nos están preparando para el futuro, no nos enseñan educación financiera, ¿no? Entonces, esta cuestión de, bueno, no sé cómo voy a manejar mi dinero, qué voy a poder hacer con mi dinero. Y bueno, creo que tenemos no solamente el desafío de pensar en estas injusticias climáticas, la injusticia climática y la injusticia intergeneracional, sino también cómo ellos van a participar en esto, ¿no? En esta acción, la acción a tomar. Hay un montón de ejemplos, bueno, los que mencionabas recién, ¿no? De muchos jóvenes a nivel mundial en distintos países que están trabajando, pero bueno, también hay muchos otros que vamos a tener que empujar, ¿no? Creo que eso es lo que charlábamos el otro día. Sí, es un poco un movimiento contracultural. Ahora tomo alguna otra manito más levantada, pero para responderte, Silvia, a modo de adelanto de lo que va a haber en el último bloque, cuando les ofrezco algunas pinceladas que son un poco más difíciles, digo, uno puede pensar en estrategias didácticas, pero lo que en general es más difícil es reconocer como educadores cuáles son las tramas, las narrativas subyacentes, qué visión de mundo les presentamos, porque detrás de un estudiante que se preocupa por qué educación financiera me das, antes de eso habría que ver qué modelo de mundo, qué sistema productivo estamos presentando y dónde están escondidas nuestras propias trampas, ¿no? Porque a veces incluso docentes súper bien intencionados diseñan proyectos sumamente complejos y no se dan cuenta que cuando salen del momento proyecto y vuelven al currículum preestablecido, que en general ancla en libros de textos que ya son viejos o en prescripciones curriculares que son poco precisas, lo que terminamos haciendo es el famoso business as usual. Entonces, si seguimos enseñando el circuito productivo del trigo, llevando a los chicos a la fábrica de pan lactal y mostrándoles las imágenes del campo con el tractor y la fumigación, digo, sin demonizar nada, pero si decimos que ese es el único circuito productivo del trigo, ya desde chiquitos aprenden una manera de comprender el mundo, ¿no? Entonces,
no alcanza con decir, bueno, entonces vamos a poner economía circular en el currículum, porque, bueno, la economía circular, ¿de qué? ¿De quién? ¿En qué? O sea, hay un nivel tan profundo de replantear los relatos acerca del el vínculo entre el ser humano y el lugar que habita, que tiene que desandar 2 o 3 siglos de división de lo natural con lo social y que tiene que suceder en todos los espacios curriculares, a modo de spoiler de lo que iba a decir después. Bueno, Ushi fue la próxima en levantar la mano, tomo la pregunta de Ushi y seguimos otro poquito, porque intuyo que quizás algunas de estas cuestiones van a venir después. Sí, hola. Yo en realidad quería un poco ampliar o agregar a lo que estaba diciendo también recién Silvia en cuanto a generar conciencia, ¿no? Creo que nosotros tenemos, vos decías esto del ABC de nuestra tarea, una gran responsabilidad en esto, porque justamente estamos con esta generación que creo que tiene mucho por hacer. Y que nunca es temprano como para empezar a generar esa conciencia en los primeros años ya de la escolaridad, y hacerles ver realmente, digamos, el nivel en el que ellos pueden intervenir, dónde ellos pueden tomar acción. Y creo que de todos modos ya ellos tienen mucha conciencia también, porque de las conversaciones que por ahí hay en las aulas, ya desde chicos aportan también muchas ideas y mucha reflexión sobre este tema, lo que me da esperanza, y vos también nombraste la palabra esperanza, hay esperanza de que todavía podemos lograr mucho y generar en ellos esta fuerza como para que puedan hacer cambios o por lo menos como para que puedan estar alertas a cosas que antes nosotros por ahí no atendíamos. Y esto que vos decías de la economía circular, y que se decía también del medio en el que nosotros en general trabajamos en las escuelas, creo que es clave también el tema del consumo, ¿no? Y del consumo responsable, y de educarlos también en esa dirección, para que eso también de eso puedan ser más conscientes. Sin duda, sin duda. Y es un trabajo bien interdisciplinario, eh, que tiene que ser crítico del análisis de los medios, tiene que ser abordado desde múltiples aristas. Así que muchas gracias, Ushi, sobre todo por darme el pie con recoger esta idea de la esperanza para que podamos seguir adelante. Disculpen que yo voy a acelerar un poco, pero tengo bastante material que quiero compartir con ustedes. Les pregunto ahora a todos, ¿ven nuevamente la tacita de café? ¿Podemos seguir? Disculpen que sé que había alguna que otra manito levantada, pero me comprometo a que vamos a hacer una segunda apertura y después si quieren, también por ser respetuosa del tiempo, después que terminamos 7:30, yo no tengo problema en quedarme un ratito más si alguien tiene ganas de preguntar o comentar algo más. Pero entonces vamos ahora con la segunda parte donde hablamos de cómo transitamos este camino, que es incierto, es sinuoso, tiene obstáculos, también es bello, ¿no? Como un poco intenté ilustrar con este paisaje, con estas caminantes entusiastas que no pierden la capacidad del gozo frente a todo esto que el camino representa. Entonces, me gustaría tomar la sostenibilidad de la vida y la construcción de ciudadanía global y local necesaria para ella, entendida no como un punto de llegada ideal, sino justamente como señalaron Silvia y Ushi recién, algo que es una construcción permanente, lenta y que radica en repensar hasta nuestros propios sistemas epistemológicos de cómo hemos construido el conocimiento escolar y llegado hasta aquí, ¿no? Por eso la invitación para ustedes, me gusta decir siempre, que es a transitar ese camino como peregrinos y como aprendices. Peregrinos, independientemente de si ustedes tienen una fe religiosa, lo que hace un peregrino es seguir adelante, independientemente de la lluvia, el granizo, los obstáculos, por una fe que lo mueve, en este caso no necesariamente religiosa, sino una fe en la tarea, en la vocación, en la decisión transformadora que los lleva a ustedes a ponerse en esos zapatos de caminantes. Y bueno, aprendices es una condición necesaria, histórica de cualquier docente, pero ahora más que nunca frente a un conocimiento que se actualiza permanentemente. Entonces, ¿con qué hojas de ruta contamos en este camino? Hojas de ruta que conocemos todos, los objetivos de desarrollo sostenible, no los voy a explicar,
confío en que los conocen, la Agenda 2030, una agenda global que queda poco tiempo para seguir implementando, vamos a retomar en qué estamos un poquito más adelante. De aquí me arrogué la tarea de ubicar al ODS 4, el de la educación, el que nos compete a nosotros que estamos aquí juntos en este Zoom, como sumamente central, pero no solo porque somos docentes y nos gusta darnos la razón entre nosotros, sino porque hay una meta, una de las 169 de los 17 objetivos, que nos pide que hagamos eso precisamente, que desarrollemos todos los conocimientos teóricos y prácticos para promover las condiciones necesarias para que podamos ni más ni menos que construir un mundo en el que la vida sea viable, ¿no? Fíjense qué importante que es esto. Entonces, allí tenemos un conjunto de orientaciones imperfectas, muy generales, con mucho debate subyacente, pero está y es útil. Por otro lado, tenemos la visión de la Carta de la Tierra, que es más antigua, es muy bonita, es un movimiento, en lugar de 17 objetivos, tiene 4 pilares y tiene 16 principios, que los invito a conocer y explorar, allí les dejo el link, y que como tal es un movimiento participativo que recoge las voces de múltiples sectores, la academia, pueblos indígenas de diferentes lugares, no solo o sea, recoge la perspectiva de diversos sistemas de validez y de verdad, no solo del sistema científico occidental como lo comprendemos en nuestros países. Por otro lado, otra hoja de ruta muy reciente, interesante que conozcan, es la de la Alianza para una Educación Verde de UNESCO. UNESCO, en la cumbre sobre la transformación de la educación que se realizó en la ciudad de Nueva York en el año 92, también incluyendo la voz de jóvenes, de estudiantes, múltiples actores, a viva voz dijo, estamos muy mal, la educación no está respondiendo a estos retos, ¿qué podemos hacer? Y mediante esfuerzos conjuntos de diversos actores, se puso en marcha esta alianza que se propone un objetivo muy, muy ambicioso, pero que puede ser que les interese explorar en sus escuelas, y es el de ofrecer lineamientos a las escuelas, estándares, imagínense lo difícil que es pensar en estándares que sean aplicados en diversos contextos, para tener en cuenta en los currículums y en la gestión en general de las escuelas de todo el mundo, por supuesto contextualizables, pero con orientaciones realmente muy precisas, y se propone que el 50% de las escuelas del mundo en los próximos 4 años logre adherir a esos estándares mediante diversos mecanismos, pero que la mitad de las escuelas del mundo lleguen a ser escuelas verdes. Entonces me parece que con semejante esfuerzo vale la pena que lo exploren, hay documentos con lineamientos claros que ya pueden incluso ver cómo adaptar a sus propias escuelas. Otra hoja de ruta importante también de UNESCO, no focalizada solo en enverdecer la educación, sino en comprender la educación para el desarrollo sostenible en estos términos más amplios en los que lo vengo planteando desde el comienzo de la presentación, y también subsumiendo el paraguas de trabajo de la educación para la ciudadanía global o mundial, como llamaban ellos, o para la paz, y distinguen en sus orientaciones 5 áreas prioritarias de acción. O sea, le dice a los países UNESCO, si querés abrazar la educación para el desarrollo sostenible, necesitas trabajar en todo esto. Políticas educativas que integren esto transversalmente, trabajar en los entornos de aprendizaje, o sea, ayudar a que las escuelas, los edificios hablen y también ayuden y colaboren con esto, para esto hay que poner todos los cañones, por eso está en el medio, en el esfuerzo de hacer lo que ustedes están haciendo hoy, desarrollar las capacidades de los docentes, abrazar fuerte lo que ya están haciendo las juventudes y las comunidades locales en cada lugar. Otra hoja de ruta sumamente interesante, donde quizás aquí encontrarán todavía más fundamentos escritos para ver cómo se emparentan la ciudadanía mundial, la idea de la paz, es esta muy reciente recomendación que por consenso, imagínense lo que implica consenso de los 194 países que integran a las Naciones Unidas, o sea, visión de mundo árabe, visión de mundo oriental, visión de mundo occidental, etcétera. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para que la educación sea transformadora de este mundo en el que estamos tan profundamente atravesados por conflictos bélicos? Volvemos a viejas crisis que nunca se han resuelto, como el conflicto palestino-israelí,
el resurgimiento de un fuerte movimiento antisemitista en el mundo, múltiples formas de discriminación, todo este surgimiento de los movimientos de derecha que pone también en jaque y que preocupa en Europa y en América también, preocupa respecto del derecho por la libre expresión, que a veces cobra otras formas que siempre interesaron en el campo de la ciudadanía global, como cómo se construyen las noticias, los criterios de noticiabilidad, las distorsiones, las noticias falsas. En fin, me parece muy interesante que de la recomendación, como así se llama, donde tuve el privilegio de participar en la redacción de una guía que pronto va a estar disponible para que los países vean cómo aterrizar a sus propias realidades y políticas públicas, qué significa tener una educación que esté basada en estos principios rectores, en derechos humanos, que sea accesible, etcétera, todas estas cualidades que pueden ver aquí. Bueno, me parece que es un excelente punto de partida para ver en qué sí estamos de acuerdo en nuestro mundo y también para usarlo como herramienta de conversación con nuestros estudiantes, para poder plantear la complejidad de este mundo no desde un lugar apocalíptico y de desesperanza, sino desde un lugar donde tienen un margen de maniobra y donde fundamentalmente nosotros nos estamos ocupando de generárselos a ese margen de maniobra, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos un instrumento legal que además nos obliga a hacer realidad esto, aunque todos sabemos que a veces en nuestro país las normas son más una sugerencia que una verdadera prescripción, pero también es bueno conocerla, la norma. Y en definitiva, en este segundo momento me interesa especialmente problematizar la idea de que por desarrollo sostenible, cuando hablamos de los ODS, no hablamos solamente entonces de la cuestión ambiental y del cuidado del planeta, sino que estamos hablando de construir una ciudadanía capaz de velar por el bienestar de las personas, por la prosperidad de todas y todos, de algún modo abordando las desigualdades estructurales existentes, de un modo de desarrollo que dé cuenta de que la falta de paz proviene de problemas con todo lo anterior y que también propicie las herramientas para que las personas, las comunidades escolares y más grandes, los países, las regiones, sean capaces de construir alianzas para generar sinergias y apalancar sus esfuerzos, ¿no? Entonces, en definitiva, el gran desafío es de integrar. Vamos un poco corriendo con el tiempo, pero quiero mostrarles unos poquitos minutos de un video que les dejo allí a disposición, que es mucho más largo. De hecho, el video ya tiene algunos años, pero me interesa esta lógica para ver cómo podemos trabajar entonces los diversos problemas de ciudadanía global que subyacen a los temas de los ODS y que ya vimos entonces que son más que solamente de sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa integración entre los distintos problemas en nuestras aulas? Esta es la parte en la que voy a ser un poco torpe y voy a tratar de hacer la maniobra de cambiar lo que voy a compartir. A ver si lo hago bien. Denme un segundito. Vamos a YouTube. Aquí estamos. A ver si ahora la ven. ¿Están viendo YouTube? ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a ver unos pocos minutos nada más. Imagínense entonces que llega hasta acá hablando de que tenemos algunos datos para poder monitorear el progreso global de los ODS, ¿sí? Track the global progress. Welcome to the global SDG race. We lined them up on the start line in 2015. Now, 5 years into the race, they should be here, 1/3 of the distance. Who is winning? Ready, set, go! Let's see. They start moving. Internet is taking off fast, and cell phones, independent human rights institutions, is moving too slow. But inclusive employment is even slower, just like overfishing. But look to the left. Slum dwellings is moving the wrong way, just like unsentenced prisoners and biodiversity, while child survival, as usual, looks like a winner. So this is what it looks like right now. 6 of these targets are on track, 24 move too slow or stand still, while 5 are heading the wrong way.
Let's take a closer look at some targets through 3 important focus areas: poverty and inequality, gender equality, and climate action. In the first area, extreme poverty rate had been dropping for decades to 10% in 2015, and we agreed to aim for 0. But then the drop didn't continue. Last year's forecast looked bad, and then came Corona. This is the first increase in decades, so action is needed now. Now, here's some good news. We have a world record in electrification. The world population grew, but the share with electricity access grew even faster, to 89%. As more poor communities are hooked up to the power grid, it means more poor children can now turn their lamps on at night and study and get better grades and hopefully escape poverty. Many of the targets, as you see, are somehow interconnected. Bien, ahora vuelvo a la presentación. Espero que se haya visto el ejercicio, que lo que estoy tratando de algún modo resaltar aquí es cómo cuando hablamos de desafíos de desarrollo sostenible, realmente no estamos hablando solamente de educación ambiental y de cuidar el planeta en un sentido estrictamente de concentrarnos en sus diversas formas de vida, ¿sí? Y cómo al hablar de hojas de ruta para la educación para la ciudadanía global, podemos anclar en los ODS precisamente por esta naturaleza interconectada, interrelacionada de los temas, ¿ok? Yo ahí corté, les mostré solo uno de los ejes, pero luego habla del género, habla de la tasa de nacimientos en partos asistidos y cómo eso se vincula con el bienestar de la mujer, el costo de oportunidad de las mujeres para acceder a mejores trabajos, en fin, es interesante, incluso como recurso didáctico para modelizar, no necesariamente que lo muestren, sino para modelizar lo que ustedes podrían hacer a partir de los datos desde múltiples campos disciplinares en los que ustedes se enseñan. Avanzo un poco. En realidad, esto es de un informe que les dejo allí también el link. El último informe, lamentablemente, todavía está solo en inglés porque fue publicado en julio, hace pocas semanas, de cuál es el progreso de los ODS a nivel mundial. Y si prestan atención, por si no pueden leer inglés, en verde están los objetivos, de los 17 objetivos y sus 169 metas, que a su vez se traducen en indicadores que tienen que ver con las políticas públicas de lo que cada país hace para lograr reducir la pobreza, hacer una transición energética justa, etcétera, etcétera. Entonces, solo el 17% está on track, o sea, está bien encaminado o logró el objetivo. El 18% logró un progreso moderado, el 30% un progreso apenas marginal, el 18% está absolutamente estancado y en el 17% hubo una regresión, o sea, está peor que los indicadores del punto de partida de cuando comenzó a implementarse la Agenda 2030 en el año 2016, luego de su lanzamiento en el año 2015. Esto lo que nos dice es que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global no se negocia. Y que no importa qué enseñen ustedes, voy a asumir que están aquí porque de algún modo ya están sensibilizados de esto y que lo que están buscando es herramientas para llevar este mensaje a otros actores institucionales en sus escuelas, a también las comunidades, las familias que a veces se resisten y que tienen, bueno, hablaban antes de consumo, tienen culturas que de algún modo cuesta transformar. Bueno, nada mejor que la información para la toma de decisiones y aquí les di simplemente algunas poquitas pinceladas, pero les dije puertas de entrada para que ustedes puedan ver más. Entonces, volviendo al punto de partida, sigo con el arte. Esta es una instalación que abrió hace poquitos meses en la Galería Tate en Londres, de un artista que me gusta muchísimo seguir y que les recomiendo que sigan porque a veces hace instalaciones como por ejemplo, como por ejemplo grandes témpanos de hielo o la FUR. Y fíjense que esta instalación se convierte en una obra de arte cuando el individuo la transita, ¿no? Y se ve su propia imagen fragmentada de una manera que nunca es replicable porque las personas somos únicas e irrepetibles y que la obra
es también el tránsito por esta multiplicidad de espejos y de reflexiones. Entonces quisiera tomar esta obra como metáfora de cierre de este breve fragmento de mi presentación para invitarlas e invitarlos a trascender el espacio disciplinar en el que ustedes enseñan, tomar estas hojas de ruta como algunos de los espejitos posibles y construir su propio camino de transformación y de incremento de la relevancia de lo que ustedes hacen, poniendo al final del túnel la visión de estudiantes mejor equipados, para poder lidiar con los desafíos del mundo en el que les toca vivir y a ustedes educarlos para eso. Ahí, ahora sí, abro de nuevo brevemente a la medialuna virtual para saber cómo vienen y volver a invitarlas e invitarlos si tienen alguna pregunta, si se entendió. Fueron 5 rápidas hojas de ruta, si les quedó claro de dónde vienen y cómo se pueden buscar y cómo pueden ser usadas. Son solo apenitas, insisto, unas pinceladas. Mientras busco manitos levantadas, les recuerdo que si quieren simplemente pueden desmutearse. Estoy con mi celular. No, simplemente quería decir que lo que estamos tratando de transmitir, o lo que estamos diciendo que hay que transmitir, y me parece que es un statement muy, muy fuerte, esto no se negocia, ¿no es cierto? También tiene que ver o se asocia muy fuertemente con una forma de transmitir. Digamos, no estamos hablando de una educación individual o una educación de un docente a un alumno, sino estamos hablando de sistemas. Digo, porque la naturaleza piensa de esta manera, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba cuánto de la pedagogía que nosotros encarnamos y que sabemos que cómo la tenemos que hacer bien o mejor, que justamente salir del centro del docente y ir a la apertura del intercambio y del trabajo con los alumnos. Digo, cuánto de esto también nos habla este contenido o esta transversalidad de la que estamos hablando, cuánto hay que poner ahí en marcha también. Gracias, Cristina, por tu reflexión. Sí, allí vamos. La transversalidad es una palabra clave y nos alejamos hace mucho tiempo en nuestra propia concepción epistemológica del mundo cuando artificialmente al contenido lo atrapamos en una cuadrícula de una malla curricular. Ahí creo que se nos escapó la tortuga, por decirlo muy académicamente, pero Diego tiene la mano levantada y yo voy a poder seguir hablando después, así que te escuchamos, Diego. ¿Qué tal? Sí, este tema surgió en Córdoba cuando nos encontramos en Alandes. A mí me parece que desde lo pedagógico podemos trabajar y somos muy optimistas y le damos para adelante y implementamos cosas nuevas, pero me parece que lo que no se está discutiendo son cuestiones de fondo, que en algún momento de la charla, vos lo dijiste, Carla, que tienen que ver con la justicia distributiva, con los mecanismos de producción, de saqueo sistemático de determinados pueblos y determinadas naciones, de extracción de recursos naturales indiscriminadamente y sin conciencia, desigualdad, y todo eso, al no discutir eso, las cosas que podemos hacer desde determinados sectores se traducen en impotencia o en definitiva hay que discutir el meollo del sistema y sacudirlo de alguna vez por todas. Esto que decías de las guerras, de la pobreza, del peligro de la paz. Entonces, viste, sobre todo porque entendemos al éxito como una acumulación obscena o pornográfica de divisas, ni siquiera de riqueza, porque en el momento de la charla, este taller que hicimos en Córdoba, estamos todos de acuerdo que las riquezas quizás son otras cosas. Son los bosques, son los mares, son los océanos, son los campos, pero ahora la tendencia es acumular divisas. Entonces, en ese sentido, por eso los pibes te piden educación financiera, los pibes te piden estar en las aplicaciones de apuestas, los pibes te piden ganar plata fácil siendo youtuber, siendo esto, siendo lo otro. Entonces, me parece que al sistema hay que sacudirlo, no sé cómo, si supiera cómo estaría acá, pero
hay que sacudirlo y hablar de otras cosas más profundas, me parece. De todos modos, bueno, siempre nos queda una cuota de optimismo, ¿no? Desde lo pedagógico. Y también quiero, lo último, eh, estamos viviendo con esta reaparición de las derechas que vos mencionaste en un momento también de tu discurso, una nueva tendencia de pedagogía de la crueldad. ¿Viste? Esto de que eh, acá hay que ser, yo tengo que ganarle al otro y tengo que ser mejor que el otro y compito contra todos los demás y gano cueste lo que cueste. Entonces esa pedagogía de la crueldad también la tenemos que revertir en las escuelas, es muy difícil, pero bueno, y tenemos que luchar para que no se instale de una vez por todas y que no se naturalice. ¿Sí? Gracias. Gracias, Diego. Ahí les puse algunas resonancias que me traes. En realidad, yo obviamente tampoco tengo el cómo. Quiero también hacer la aclaración de que lo mío aquí, cuando siempre hay una dimensión política de esta conversación, pero no estoy haciendo una política partidista, no me interesa hablar de actores políticos con nombre y apellido, pero sí coincido con vos en que bueno, ahí les puse unas pistas, ¿no? Steven Sterling es un autor que me gusta mucho, en un artículo cortito, él habla de la desilusión positiva que necesitamos como humanidad, esto de que nos comimos un buzón, por ponerlo muy académicamente, o sea, construimos un conjunto de ilusiones acerca de nuestro propio mundo que necesitamos ahora deconstruir. Una de ellas es que la acumulación nos trae más felicidad o más éxito, y bueno, otra es asociar al progreso lineal, al progreso con la linealidad del capitalismo. Y no estoy hablando de necesariamente, cuando digo que el capitalismo extractivista nos trajo a donde está, de que la solución es necesariamente el comunismo, ¿se entiende? Parte del problema es ese razonamiento antagónico, lineal, dicotómico, que no alcanza para la complejidad del mundo. Necesitamos un pensamiento mucho más sistémico y que ponga el acento en las interconexiones. Por eso, para esta pedagogía de la crueldad de la que hablabas, te devuelvo la invitación a explorar la pedagogía de la conversación de Apaya, un filósofo que viene muy de la mano de lo que antes era la corriente suelta de la ciudadanía, la educación para la ciudadanía global, ¿no? Y devolverle a la educación el lugar por antonomasia que no hay chat GPT que le pueda dar, que tiene que ver con andamiar, favorecer, propiciar conversaciones de calidad con nuestros estudiantes, que pongan el corazón en lo esencialmente humano. Así que, bueno, gracias. Sé que ustedes son gente que tiene realmente un trasfondo súper interesante y nos va a quedar muy cortito esto, pero no quiero dejar de cumplir mi tercer promesa. Volvieron a ver el cafecito, es la tercera vez por lo pronto que les prometo una media luna y es virtual, así que no fallando, pero volvieron a ver bien el PPT allí. Ahora voy con algunas pinceladas, sí, un poquito más de ¿qué hacemos con esto en el aula, en la escuela, frente a esta impotencia que señalaban en el chat y que trae Diego y que tiene más que ver con la trama de fondo, ¿no? Entonces, para eso, a modo de repaso para quienes ya estuvieron en Córdoba y de repaso para todos ustedes que son docentes y saben de lo que estamos hablando y de sus propias instituciones. ¿Quién se anima a poner en el chat qué tienen en común estos edificios? Mírenlos bien. ¿Qué son? ¿Qué tienen en común? O si quieren, abran y vamos diciendo rápido. Abran el micrófono. Patios, dice Silvia. ¿Qué más? Son colegios. Colegios, bien. ¿Alguna otra pista? ¿Están en Nigeria? No, en Argentina. En Argentina, bien. ¿Algún otro rasgo en común? Miren Son colegios argentino-alemanes. Perfecto, muy bien. Entonces, todos estos son medianamente conocidos, son escuelas de la comunidad, ¿ok? Bueno, avanzamos. Ahora les pregunto, ¿qué tienen en común todos estos colegios con esta otra escuela? Y esta otra, en la base Marambio de la Antártida Argentina. ¿Y por qué no? Les sube la apuesta con estas otras escuelas. Una en México, en una zona de montaña, esta es en Colombia, en la ciudad de Medellín, una escuela de nivel inicial. Acá hay una escuela en la ciudad de Río de Janeiro, la de abajo a la derecha en Perú. ¿Qué tienen en común todas estas escuelas? ¿Quién se anima? Abramos el micrófono, rápido.
Niños, niñas, humana. La calidez adolescentes y humana. jóvenes. Calidez humana, niños, vínculos. Perfecto. Objetivos pedagógicos. ¿Cómo sabemos que son escuelas si son fotos? Podemos decir, para aquí, me voy a aclarar que ustedes las reconocieron, porque son escuelas de la GDS, ¿ok? Quizás alguno de ustedes tiene la suya ahí en la foto. Pero acá, claramente no es la de ustedes, aquí tampoco, y acá tampoco. ¿Cómo sabemos que son escuelas? ¿Qué vemos en la foto? Hay una pista por ahí. Los adultos guiando niños, por ejemplo. Vemos una cierta disposición, ¿no?, de los cuerpos, vemos algunos rituales que reconocemos, ¿no? La bandera, alguien decía más arriba, creo que era Silvia, el patio, vemos incluso las vestimentas, uniformes, mochilas, vemos útiles, mobiliarios, en este caso la bandera no vemos, las mochilas también ahí están. ¿A qué voy con esto? A que más allá del contexto, de la ubicación geográfica, de los recursos, de los privilegios o las vulnerabilidades, hay lo que los pedagogos llaman una gramática que organiza la vida escolar y que es una tecnología en sí misma que fue muy exitosa y proliferó, les diría, de la mano del comienzo del antropoceno. Proliferó como dispositivo de la modernidad, ¿sí? Con la conformación de los grandes estados nacionales surge la necesidad de que alguien se ocupe de generar una identidad nacional y para esto se uniformizan criterios, nace la idea de currículum, nace la idea de el lugar del docente como el lugar del saber, un Estado que tiene que proveer un bien, que es el servicio educativo. No los quiero aburrir con historia ni con teoría de la educación, pero todo esto que ustedes conocen y reconocen tan fácil y tan rápido tiene que ver con justamente esta idea abarcadora de la gramática. Y esta idea es a la vez un obstáculo y una oportunidad para este desafío enorme de qué hacemos con un tema tan complejo, tan sistémicamente conectado, cuando nuestro lugar de trabajo es ¿no? Un lugar compartimentado, donde el docente entra, a veces ni siquiera se queda muchas horas, no tiene mucho tiempo de interacción con otros, tiene que trabajar de un modo donde tiene que asegurar que cubre un cierto currículum, porque a su vez rinde cuentas frente, en el caso de ustedes, por ejemplo, a exámenes internacionales. Entonces, en todas esas tensiones inherentes, yo tengo muchas pistas que no alcanzarían los 8 minutos que nos quedan para compartir con ustedes, pero que no quiero dejar de, por lo menos, esbozar para que ustedes sigan explorando. Y una va por la vía de ser un poco cirujanos, ¿no? El enfoque de UNESCO es que hay que trabajar integralmente toda la institución, porque la escuela es como un ecosistema en sí misma. Entonces, si ustedes solitos hablan en el aula de estos temas, pero nada más en el resto de la escuela acompaña, es muy difícil. Puede ser un punto de partida, sin duda, pero por lo menos hay que reconocer que hay que intervenir en varias de esas áreas. Entonces, les decía, ser cirujanos implica distinguir entre lo que van a poder hacer dentro del aula sobre el qué enseñar y el cómo enseñar, de lo que pueden llegar a operar en términos de cómo se gestionan en sus escuelas, en sus currículos, en sus colegios, las áreas que le brindan soporte a la tarea de enseñar. ¿Qué podemos hacer con nuestros proyectos, con nuestros estudiantes, para que diagnostiquen cómo es esa gestión, cómo se toman decisiones en esas otras áreas, ¿sí? Para esto es necesario no perder de vista que estas áreas están sistémicamente conectadas. Por eso, si bien ustedes son cirujanos y reconocen partes y están operando sobre un pedacito, es una persona humana entera la que tienen allí en el quirófano, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre es conveniente buscar modos de movilizar la participación de más actores y de abordar el enorme desafío de amplificar la comunicación tanto interna como externa, y para eso es fundamental también pensar cómo somos buenos gestores estratégicos. Y para esto no es necesario ser el director o la directora de la escuela o tener un cargo jerárquico, sino simplemente tener la capacidad de, antes de planificar un proyecto, construir un diagnóstico basado en indicadores de punto de partida, planificar las estrategias, pero también dejar un margen de maniobra abierto para lo emergente, tener la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica, de plantear en la planificación espacios de metacognición para nosotros mismos como aprendices en este proceso.
Les dejo aquí cosas que la literatura dice sobre las escuelas que logran todo esto, pero que no me interesa mucho detenerme en este momento porque está más pensado a la escala de qué pasa cuando muchas escuelas en el marco de un programa pueden hacer esto todas juntas, ¿ok? Pero son pistas de bibliografía complementaria. Entonces, lo que dejo aquí son 5 principios que sí en Córdoba trabajamos en el marco de un taller entero, pero son 5 grandes pistas y que tienen que ver con cómo pensar esta trama, de dónde se esconde esta trama, esta narrativa de la que hablo aquí en el principio 3, la visión de mundo que nosotros enseñamos, ¿no? Tratar de enseñar, por ejemplo, no el agua como un recurso natural aislado e inerte, sino como fundamental para la vida. Centrarnos en poder mostrar el conflicto del que nos señalaba Diego cuando hablábamos recién, pero también brindando oportunidades para un hacer que ponga a los alumnos en el centro de una transformación, donde ellos vean que no se quedan paralizados por una visión apocalíptica. Bueno, para eso hay algunas estrategias didácticas que ayudan más, como el aprendizaje basado en proyectos, pero como ya les advertí, tenemos que pensar qué visiones de mundo estamos transmitiendo cuando no estamos haciendo el proyecto, ¿no? Y recordar que la escuela entonces es un todo integrado y que si tuviéramos que elegir una disciplina en la cual vamos a trabajar esto, no sería ciencias naturales, sino participación ciudadana. Estas pistas están más detalladas aquí en este documento que también les dejo a disposición, que es un documento de descarga abierta y gratuita. Pero en definitiva, ahora sí, pensando en esta idea, esta metáfora de la escuela como ecosistema, las grandes, si quieren, epistemologías que nos ayudan son las que tienen que ver con pensamiento sistémico, con entender en términos de Edgar Morin que la escuela es una unidad, pero en su diversidad, y que tenemos que visibilizar este modo de funcionar de la escuela en todas las áreas de trabajo y en todas las áreas de aprendizaje. Bueno, les dejo aquí un videíto a modo de ejemplo que para ser respetuosa del tiempo ahora no les voy a mostrar, pero es un video donde ustedes pueden ver, volviendo a las hojas de ruta y a cómo entramarlas en la práctica. Un video donde ustedes pueden ver cómo al calcular el valor del agua y de su acceso, hay que tener en cuenta el costo de oportunidad que tiene para las mujeres en el acceso, ¿no? Entonces, cómo quizás cuando tenemos que enseñar un cierto tema, primero pensemos a la hora de planificar cómo se interrelaciona con otras cuestiones, qué es lo que se nos está escapando y pongamos el acento, si tenemos que elegir entre amplitud y profundidad, en la amplitud y la interrelación, porque la profundidad está siempre a un clic de distancia. Entonces, aquí les diría, si estuviésemos frente a un fogón, cantamos juntos Rajunia las piedras. Estas son las canciones que sabemos todos, ¿no? Aquí es donde entran en juego todas las estrategias didácticas que son las que son el mantra que ustedes ya vienen trabajando, la variante del ABP, de ponerlo al servicio de la comunidad, todo lo que ponga al estudiante en el centro, que busque la motivación del estudiante. Pero lo que no quiero es que pongan el carro adelante del caballo. Motivar al estudiante es importante, sí, pero no porque queremos que nos quieran, o eso siempre es una parte linda del vínculo pedagógico, pero fundamentalmente porque es la única manera de que vamos a lograr que ese estudiante adquiera esta metacognición de la que estamos hablando aquí, adquiera una autonomía por su propio proceso de aprendizaje y pueda jugar el juego completo de aprender. Adquiera por sobre todo, lo único es que no va a ser efímero del paso por el aula con nosotros, que es la autocomprensión de cómo aprende, pero fundamentalmente en lo que nosotros tenemos la capacidad de causar una transformación positiva, que es al servicio de qué, para el sentido de qué. Entonces ni voy a mencionar todas estas, que sé que ustedes son expertos en esto y que las escuelas alemanas son excelentes implementando todo esto, sino que simplemente quiero resignificar este punteo en clave de invitación a por qué, para qué y cómo se puede poner al servicio del mensaje de la sostenibilidad. Por último, ya para cerrar, les dejo aquí algunos recursos más para explorar, abiertos, que pueden compartir con sus estudiantes. Y volviendo a mi metáfora de arte, elijo aquí una obra de arte performativo de una
artista brasileña que lo que hizo fue desplegar kilómetros de una tela blanca con orificios en una favela de Río. Entonces se iban sumando personas a medida que iban caminando y avanzando por la favela, bajando del morro, introduciendo sus cabezas en esta idea de que la obra es un acto colectivo y participativo, ¿no? Y me imagino que ustedes se van a ir de este webinario con algunas pinceladas de ideas, pero después se van con el desafío de lograr que sus colegas y que sus estudiantes pongan sus cabecitas en este agujero y que, bueno, no siempre se van a querer sumar. Entonces también vale que queden agujeros vacantes. Lo importante es no cesar en el fluir, ¿no? Son las 19:30. Mi última cosa de cierre es un video que dura 1 minuto y medio. ¿Lo quieren o podemos cerrar aquí? Como ustedes digan. ¿Sí? ¿Lo pongo? Bueno, muy bien. Es sobre un concepto muy lindo que nos ayuda a partir en esta clave de interconexión, interdependencia, y es la noción del interser. A ver si me sale bien ahora. En esta hoja de papel que sostienes entre tus manos, flota una nube. Sin nubes no hay lluvia. Y sin lluvia los árboles no pueden crecer. Sin árboles no podemos elaborar papel. La nube es esencial para que exista el papel. Si la nube no estuviera aquí, la hoja de papel tampoco estaría. De modo que la nube y el papel existen conjuntamente. Si miramos más a fondo esta hoja de papel, podemos ver cómo en ella brilla el sol. Sin luz solar el bosque no crece. Nada crece. Ni siquiera nosotros podemos crecer sin la luz del sol. Por tanto, vemos que en esta hoja de papel también brilla el sol. El papel y el sol existen conjuntamente. Y si seguimos mirando, veremos al leñador que cortó el árbol y lo llevó al molino para convertirlo en papel. Y veremos el trigo. Sabremos que el leñador no puede sobrevivir sin su pan cotidiano. Y por tanto el trigo del que procedía su pan también está contenido en esta hoja de papel. Y también están presentes los padres del leñador. Si profundizamos todavía más, veremos que nosotros también estamos en ella. Porque cuando observamos una hoja de papel, esta forma parte de nuestra percepción. Por tanto, en esta hoja de papel está todo. No puedes encontrar una sola cosa que no esté en ella. El tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales del suelo, la luz del sol, la nube, el río, el calor. Todo coexiste en esta hoja de papel. Ser es interser. Tú no puedes existir por tu cuenta, aislado. Has de interser con todo lo demás. Esta hoja de papel existe porque existe todo lo demás. Aun siendo tan fina como es, esta hoja de papel contiene en su interior todo lo que hay en el universo. Thich Nhat Hanh. Muy bien, muchísimas gracias.